Gracias a todos. Es para mí un placer estar aquí, además como emérita, como bien se ha dicho. Pertenezco a la FE de Valencia y hoy en día el hospital disponemos de un CESUR de enfermedades autoinflamatorias. Es una unidad de referencia en toda la Comunidad Valenciana y una unidad de acreditación en investigación, lo cual para mí es un orgullo. Y es un orgullo estar aquí para presentar a dos ponentes que yo creo que tienen gran relevancia dentro de las enfermedades autoinflamatorias y creo que los tres juntos hemos sido personas y profesionales muy implicados en todo el trayecto y todo el camino de la asociación de Stop FMF y de todos sus pacientes. Yo aquí tengo a Yaron, que es paciente mío y me alegró mucho esta mañana encontrármelo en el desayuno y me imagino que habrán muchos más. Presento al doctor Arostegui. Yo creo que a Juancho, entre amigos, lo conocéis todos. Yo creo que es una de las figuras más relevantes en España. También en su hospital, pero siempre en los hospitales hay unos tiras y aflojas entre nosotros y sobre todo también a nivel internacional. Él nos va a hablar, además, de un tema muy importante dentro de la investigación. Él nos hablará de la investigación en los últimos 10 años, qué avances podemos prever a corto y medio plazo. También quería dar paso también a la doctora Camacho, así se quedan aquí los dos sentaditos y yo pasaré a sentarme ahí fuera. La doctora Camacho es presidenta actualmente de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica. Es una persona que está haciendo ahora una labor muy importante en nuestra sociedad, que no es una sociedad como la SER, tan grande, es una sociedad en la que seremos unos 150 o 180 socios y ella trabaja, perdón, el doctor Arostegui, no he dicho que él trabaja como inmunólogo en el Servicio de Inmunología del Hospital Clínic de Barcelona y Marisol trabaja en la Unidad de Reumatología Pediátrica de Sevilla del Hospital Virgen del Rocío. Ella va a hablar, yo creo que de un tema muy importante que luego comentaremos, ¿no? Las relaciones entre una asociación y las sociedades científicas, que tiene gran relevancia, y va a hablar de las becas de investigación de la Sociedad Científica Nuestra, SERPE, y Stop FMF, y el impacto de estas becas en los resultados en los pacientes, ¿no? En vosotros. Yo los voy a pasar a ellos. Las preguntas las haremos después cuando ellos finalicen sus ponencias y espero que todos participéis. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar aquí y un poco os voy a presentar qué hemos hecho y qué preveemos que habrá a corto o a medio plazo, que es un poco el título de la charla. Estos son mis conflictos de intereses y lo primero que quiero dejar claro es empezar por el final para no olvidarme, ¿no? Yo hoy estoy aquí en representación de un hospital y designado un poco por Stop FMF como ponente. Pero en primer lugar quiero dar las gracias a la asociación porque desde el primer momento contasteis con mi presencia, es decir, es una cosa que se agradece, el que durante más de 10 años de una manera habéis considerado que tenemos cosas que aportar. Y lo segundo es que yo quiero dar las gracias a muchísima gente que hoy no está aquí, porque si hoy estoy aquí es por la enorme red de profesionales, sobre todo a nivel de España. Es cierto que también tenemos colaboradores de fuera de España con los que hemos trabajado y aprendido, pero yo quiero poner en relieve la enorme cantidad, tanto de pediatras como de médicos de adultos, que nos han podido proporcionar ya no muestras para estudios, sino todo un conocimiento médico que hoy me permite aquí estar dando una charla. Es una charla un poco atípica porque uno está más acostumbrado a dar una charla en un contexto más de profesionales, ¿no? Entonces, el principal objetivo es que no quiero que
al finalizar la charla tengáis la sensación de que este hombre me ha hablado de algo que no tengo ni idea, ¿no? Y que me queráis tranquilamente fusilar. Y lo otro que quiero dejar claro es que habrá gente que piense al finalizar la charla, pero este hombre no ha hablado de lo mío. Veréis que va a ser imposible hablar de lo suyo, de cada una de las enfermedades, porque sencillamente no daría tiempo, ni siquiera si estamos aquí todo el sábado, porque hay muchísimos detalles, de tal manera que nadie se ofenda si no hablamos de lo suyo. Y esta es un poco la estructura, es decir, de dónde venimos y qué es lo que esperamos. Probablemente lo primero es lo más sencillo. Es decir, porque no sé si sabéis cómo comienza el concepto de enfermedad autoinflamatoria. Son enfermedades que han existido siempre. Es decir, esto es un dibujo de un niño de 1835 que fue rescatado tanto por el dibujo como por la descripción que aparece en el artículo. Probablemente se trataba de uno de los primeros casos de síndrome Zinka o NOMID, ¿no? Pero cuando nos vamos a la enfermedad que da nombre a la sociedad, fiebre mediterránea familiar, uno piensa, bueno, es una enfermedad que tiene bastante prevalencia en países ribereños del Mediterráneo, sobre todo del este, y tiene una razón, no sé si sabéis, siempre se intentó de alguna manera identificar por qué era tan frecuente allá. Se hicieron estudios genéticos complejos del gen MEF y de alguna manera se dató más o menos cuándo aparecieron las mutaciones que generan la enfermedad. Más o menos se cree que entre hace 1700 y 1900 años aparecieron en una región de Asia, probablemente entre el Tigris y el Éufrates. Pero claro, en condiciones normales, cuando una mutación aparece y genera una enfermedad, normalmente por selección natural tiende a desaparecer según pasan las generaciones. Sin embargo, en fiebre mediterránea familiar no solo no ha desaparecido, sino que ha tendido de una manera a seleccionarse de manera positiva, a ser frecuente en ciertas poblaciones. Y siempre se postuló la idea de que las personas que tenían las mutaciones debían de tener algún tipo de ventaja. Y cuando se habla en biología de algún tipo de ventaja, siempre se piensa de algún tipo de ventaja frente a alguna enfermedad infecciosa. Pero esto era una teoría, hasta que llegó un grupo en el año 2020 y lo que demostró es lo siguiente. Si seleccionó esas mutaciones en esa región de Asia porque los individuos que portaban las mutaciones tenían una ventaja y no se infectaban por Yersinia pestis, que genera la peste bubónica, a diferencia de los que no portaban las mutaciones. Es decir, genera la enfermedad, pero en aquel momento seleccionaba a los individuos y los hacía, entre comillas, resistentes a la infección por Yersinia pestis. Y más o menos se cree que por la fecha podía corresponder con la peste de Justiniano. Este es un poco el motivo de que aparecieron las mutaciones y después perduraron a lo largo del tiempo y se transmitieron de generación en generación. Hay preguntas, porque dices, bueno, pero en la Edad Media hubo la peste negra en Europa que asoló y mató a muchísimas personas y sin embargo no se generó ningún tipo de variante en el gen. Probablemente el patógeno que generó en la Edad Media la peste negra y el patógeno que generó esta selección de mutaciones probablemente sean diferentes, o los llamamos igual, pero probablemente eran diferentes. Pero esto es una cosa. ¿Cómo se ha podido conocer que esta proteína que todos tenemos es una luchadora contra la peste bubónica? Pues gracias a la investigación con pacientes de fiebre mediterránea familiar. Si no hubiera habido este experimento de la naturaleza y estas mutaciones, no se hubiera podido saber. De tal manera que esto ha sido gracias a que ha habido pacientes que han cedido su sangre para poder hacer los estudios. Esto es una anécdota. La otra anécdota es que el concepto de enfermedad autoinflamatoria familiar tiene mucho que ver con Dan Kastner y con Ivona Eksentijevich. Los dos siguen trabajando, pero acuñan en el año 1999, en este artículo, el concepto que hoy conocemos como enfermedad autoinflamatoria, en contraposición a lo que era bien conocido que era autoinmunidad. Es decir, se conoce desde entonces. Este caballero, que ahora, por desgracia, tiene un problema serio de salud, es
una persona, no sé si lo conocéis, es carismático, es probablemente la persona que yo conozco más líder y más carismática con la que me he encontrado en la vida. Ha recibido en Suecia lo que está considerado el Nobel de Reumatología en el año 2021. De hecho, esta es la princesa de la familia real sueca y es la que concede el premio Crawford en poliartritis, y él es uno de los pocos hombres en el mundo que lo ha recibido. Es decir, estamos hablando de una persona que es realmente importante a nivel mundial, pero que no tuvo ningún problema en el año 2002 en un congreso en Montpellier. Esta es su tarjeta, es la única tarjeta que yo guardo. En aquel congreso tuvo a bien, era el primer congreso internacional al que yo iba, tuvo a bien pararse 10 minutos con nosotros para hablar de estas enfermedades, para darnos su tarjeta, su correo electrónico, para cualquier cosa preguntarle. Y no solo eso, sino que aquí, 21 años después, con mi compañera Ana Mensa, no tiene ningún problema en sacarse una foto. Es realmente una persona que tanto va de los salones de un palacio, recibir un premio, a estar en el día a día en primera fila preguntando, interesándose por lo que haces. De tal manera que él es un ejemplo vivo de alguien muy, muy, muy importante en este campo, y realmente es un orgullo conocerlo y que él también te conozca, ¿no? Pero bueno, dos vertientes claras para centrar un poco el tema de qué es lo que se ha hecho. Os voy a diferenciar entre diagnóstico y tratamiento, porque son probablemente los dos pilares más importantes, ¿no? A nivel de diagnóstico, fijar cómo ha cambiado. Aquí vemos la identificación del gen que provoca la fiebre mediterránea familiar. Cada uno de estos nombres es el nombre de un gen que, cuando tiene un defecto, va a provocar una enfermedad del grupo de las autoinflamatorias. Fijaros qué pocos nombres hay al comienzo. Nosotros empezamos en el 98 en nuestra unidad y había un número muy limitado de genes que causaban. En cambio, aquí se concentran mucho. Esto es básicamente por todos los avances que ha habido de secuenciación. Es decir, el proyecto Genoma Humana ha permitido que pasar de unas técnicas correctas pero lentas a unas técnicas masivas. La parte buena a día de hoy es que estas técnicas masivas han llegado a los hospitales. De tal manera que a todos y cada uno de ustedes hoy en día se pueden hacer este tipo de estudios mediante las técnicas más punteras, porque si han llegado a los hospitales es porque se ha podido abaratar mucho. Hay otros problemas porque está la cantidad de datos que generan, que hay un problema para poder analizar. Pero, por ejemplo, ha podido identificar también mecanismos insospechados. El mosaico genético como causante de enfermedad hereditaria, en este caso de ciertas enfermedades autoinflamatorias. Y esto es una cosa del día a día que todos los hospitales que están de alguna manera representados aquí lo saben. La otra cuestión es, y esto es algo probablemente intrínseco a las enfermedades autoinflamatorias y no a otras inmunodeficiencias, no a enfermedades metabólicas. Y es que ustedes muchas veces habrán pensado, ¿por qué el obtener el diagnóstico de mi enfermedad pasa por un estudio genético? Es decir, no hay otra prueba de laboratorio más sencilla que se pueda hacer y que podamos obtener el diagnóstico. Bueno, pues a día de hoy no. Es decir, estamos hablando de un número de enfermedades elevadas y quitando una o dos para el resto, entre lo que el doctor Robles puede hacer en la consulta de obtener datos mediante preguntar por la historia familiar, preguntar por los antecedentes del paciente, hacer una exploración, una correcta anamnesis, una analítica, un hemograma y una bioquímica básica. Y el diagnóstico prácticamente no hay nada. Es decir, se basa en la genética. Y a mí lo que me gusta es, cuando uno hace el estudio genético, no tiene positivo o negativo. Tiene o positivo o no positivo. Y ahora me aclararé. El positivo es fácil, es decir, en el laboratorio uno clasifica las variantes, establece un genotipo, es decir, todos solemos tener dos copias, una del padre, una de la madre de cada gen, y la combinación de esos defectos te generan un genotipo y habrá que ver si es confirmatorio o no para la enfermedad. Pero cuando esto, que normalmente en genética están acostumbrados, da positivo, puedes hablar que estamos delante de una enfermedad autoinflamatoria monogénica, entendida como enfermedad debida a un defecto en un único gen. Pero ¿qué pasa? Que a veces no es positivo. Pero hay múltiples razones. Puede que sea una enfermedad autoinflamatoria nueva, que hoy
8 de noviembre no se conoce, pero si sale publicado en diciembre se puede hacer el estudio y confirmar. Es decir, que todas las enfermedades que antes eran como no conocidas, en algún momento dado han pasado a identificarse el gen y pasar a engrosar esta parte. Pero ojo, hay enfermedades autoinflamatorias indiferenciadas en las que el estudio genético no es positivo y por lo tanto te queda la duda de esto qué es, y este conjunto empieza a crecer. Pero luego también nos encontramos con que hay peticiones que realmente no es una enfermedad autoinflamatoria, pero nos piden estudio. Probablemente uno tendría que pensar de manera probablemente inadecuada y por lo tanto es que nos va a salir o no positivo o negativo porque es lo que corresponde, porque es una enfermedad que puede tener manifestaciones similares pero que es otra cosa, ¿no? Fíjense, en el año 2015, en la primera charla, había 23 genes conocidos que generaban 21 enfermedades diferentes. A día de hoy hablamos de unos 70 genes que cuando mutan generan enfermedad y el número de enfermedades ven que no cuadra. Y ahora después explicaremos un poco, porque es decir, ha habido mucho cambio y esto es una realidad y conforme pasan los años irá aumentando. Pero me voy a centrar en las dos últimas enfermedades. Bueno, comentar una cosa. Cuando hablamos de enfermedad hereditaria, uno tiende a pensar que el debut va a estar presente en edad pediátrica, porque como el defecto genético lo tengo desde el nacimiento, pues lo más normal es que debute en edad pediátrica. Y esa es una realidad. Pero hay una segunda realidad, y que la gente de Internet conoce bien, es que hay formas que, a pesar de tener el defecto genético desde el principio, tienen un debut tardío, ¿no? En la segunda, tercera, cuarta década de la vida. Y eso es un problema. Un problema porque en esas especialidades uno no tiende a pensar que se vaya a encontrar delante con un enfermo de algo hereditario. Luego nos encontramos con la frecuencia de la enfermedad. No todas son igual de frecuentes. Ustedes tienen la idea que fiebre mediterránea es la más frecuente. Hay enfermedades que son ultra raras. Hay 1, 2, 3 casos en todo el mundo. Claro, pero aquí yo voy a romper una lanza y con lo de adulto. Es decir, en el último día del año 2020, el año de la pandemia, se publica un artículo en el que se describe este síndrome que lleva el nombre de Bexas. No sé si lo habrán oído. Han seguido apareciendo artículos. En uno de esos artículos, un grupo americano ha establecido que las mutaciones que provocan el síndrome de Bexas, que están en este gen, afectan en varones por encima de 50 años de edad a uno de cada 4.000. Si vas a población española, al Instituto Nacional de Estadística, esto significa que hay en España ahora mismo del orden de unos 2.000, 2.500 personas, varones, portadoras de mutaciones en este gen y por lo tanto en riesgo alto o muy alto de padecer Bexas. Claro, nosotros hemos identificado muchos y no llegamos a 70. No sé cuántos podrás haber identificado tú, pero un número limitado. Muy lejos de... Es decir, probablemente este número a lo mejor habrá que matizarlo con estudios posteriores, pero da igual. Estamos hablando de una enfermedad realmente muy frecuente o tan frecuente como fiebre mediterránea familiar que antes del 2020 no existía. Pero los pacientes estaban, pero no sabemos dónde se visitaban. Esto puede ocurrir. Es verdad que se van identificando formas raras, pero puede ocurrir que ocurra en un futuro algo similar a síndrome de Bexas, de algo realmente frecuente, pero que a día de hoy no lo conocemos. Es decir, la otra cosa que sabemos es que no todas las enfermedades autoinflamatorias se deben a defectos en la misma vía. Es decir, cuando yo empecé con esto, ibas a cualquier tratado de inmunología y la inflamación era un capítulo de a lo mejor un compendio que podía tener 100 capítulos. Uno, al principio o al final del libro, pero nunca estaba como una parte importante. Estas enfermedades nos han cambiado. ¿Por qué? Porque sabemos que hay enfermedades que vendrán mediadas por interleuquina 1 y tienen un perfil clínico y analítico, otras que vienen mediadas por interferón, que no deja de ser otra proteína que genera inflamación, pero que clínicamente son muy diferentes, pero fíjense, es que tenemos enfermedades mediadas por IL-18, IL-36, IL-10, deficiencia de ADA2,
actinopatías, ubiquitinopatías. Es decir, esto va creciendo. La parte buena es que en función de dónde estamos, el tratamiento será uno u otro, porque se ha avanzado bastante. Y con esto quiero enlazar qué tipo de tratamiento tenemos. Todos conocen estos dos, porque muy probablemente han sido los que han recibido o ustedes o sus familiares en algún momento. La colchicina, cuando es una fiebre recurrente, siempre se administraba. En fiebre mediterránea funciona. En lo que no es fiebre mediterránea familiar, pues deja de funcionar también. Los corticoides siempre han sido una buena herramienta para abortar un episodio, pero una mala herramienta administrado a largo plazo por los efectos secundarios. Claro, afortunadamente hoy tenemos inhibidores de ciertas proteínas inflamatorias. Habrán oído hablar de los bloqueantes de interleuquina 1, bloqueantes de TNF, probablemente son los dos más conocidos. Estos otros están disponibles, pero se aplican en otros contextos. Y también bloqueantes de ciertas vías, ya no de proteínas, de ciertas vías, inhibidores de JAK, inhibidores del receptor interferón. Es decir, pues resulta que en menos de 20 años ha aparecido todo un arsenal terapéutico y que podemos seleccionar en función de delante de qué enfermedad estamos. Y esto es interesante. También sabemos hoy en día que para ciertas entidades, pocas, el trasplante, lo que sería comúnmente el trasplante de médula ósea, puede ser una opción que es curativa. Es decir, ya no hablamos de tratamiento, sino de curación. Pero normalmente la indicación es muy limitada. Y normalmente deben asociar un grado alto de inmunodeficiencia, entendida como infecciones recurrentes y graves. Y son pocas las enfermedades. Y la indicación médica también está limitada porque esto, aun cuando es curativo, tiene de manera inherente un riesgo como procedimiento serio de mortalidad y también de morbilidad, es decir, de complicaciones o, digamos, como consecuencia del trasplante aparecen reacciones inmunológicas porque lo que trasplanta reconoce al receptor como algo extraño y puede poner en marcha. Es decir, hay que tener cuidado, pero en ciertos contextos puede llegar a tener una indicación. Pero claro, una cosa es lo pasado, que es de una manera fácil de resumir. Lo futuro es complicado. Primero, porque mi capacidad de adivinación está tan oxidado como el mecanismo de Antikythera de aquí, que es probablemente una de las primeras computadoras de la época de los griegos. Y segundo, no es que sea nula. Yo tengo claro, digamos, puedo prever una cosa. Y es, como decía Prolis, lo único que predigo es que me vais a hacer alguna pregunta complicada al final. Probablemente es lo único que puedo acertar. Pero bueno, sí que me gustaría comentaros ciertas cosas. Es decir, lo primero es que van a aparecer enfermedades nuevas. Cuando uno coge el histórico, pues vemos que gracias a los estudios genéticos se van identificando en función del año pues entre 2 y 6 enfermedades nuevas cada año. Claro, esto nos permite incorporar esos genes al análisis genético y la posibilidad de que algún paciente o de la asociación o de cualquier parte de España pues se pueda beneficiar de ese nuevo gen que se identifica. Pero claro, identificar este gen tiene su intríngulis. Fíjense, voy a coger el ejemplo de las dos últimas que aparecen aquí, STAT4 y L1R1, para que se hagan un poco una idea. El primero de los artículos, variantes en STAT4, publicado en junio del 2023. Hay solo 3 familias en el mundo. Es decir, este trabajo se pudo hacer porque se identificaron 3 pacientes en el mundo. Hay publicada una 4ª y como consecuencia del artículo nosotros hemos identificado una 5ª aquí en España, afecta de esta enfermedad. Pero es un número, sería una enfermedad ultra rara. Pero es que la otra es una única paciente de origen chino, una única familia. Solo dentro de la familia, solo un paciente. Para hacer estos estudios, que pueden estar en cualquier parte del mundo, se necesita colaboración, que un médico entre en contacto con un genetista y estos dos colaboren con alguien que trabaja en ciencia básica para tratar de demostrar que lo que has encontrado genera la enfermedad. Y como digo yo, para esto lo que se necesita es hablar. Nuestros dos señores, hablar. Dices, hoy en día dices, pero tienes un ordenador y puedes hablar con cualquiera en cualquier parte del mundo, dices, ya. Pero como hacían los romanos, que esto es un mapa de las
de las calzadas romanas, lo más importante probablemente es viajar y reunirte con alguien. Con Ima ayer en el hotel hablando hasta la 1 de la mañana de la vida, pero también de medicina. Con Ángel, ahora cuando lo ves y comentas cosas de la vida, pero también comentas cosas con Marisol. Es decir, para lograr esto, es decir, una complicidad, generar una red que te permita que primero que confíen en ti y segundo confiar en ellos y generar una red de trabajo que no sea una cuestión de un artículo hoy en día y que, digamos, muerto el perro se acaba la rabia, sino que sea una colaboración sobre todo a medio y a largo plazo, ¿no? De tal manera que esta parte humana es importante, porque muchas veces, como digo yo, por lo menos en este país, alrededor de un café solucionas más cosas que a través de un teléfono de un hospital a otro hospital. Y para eso, obviamente, también se necesitan recursos. Eso es, de alguna manera, va implícito. Lo segundo es que se van a conocer muchos mecanismos por los que se generan la enfermedad. Y aquí lo quiero ejemplificar con algo. Estos mecanismos a veces se identifican tranquilamente en el laboratorio trabajando con células. Otras veces saltamos de las células y nos vamos a un modelo animal, sea un ratón o un pez cebra. Pero claro, al final lo que tratamos nosotros desde los hospitales son con humanos. Y esto ustedes habrán encontrado alguna vez, que el médico o la médico en algún momento les pide, oye, ¿te interesaría participar en un proyecto de investigación? Para lo cual, a lo mejor lo único que necesitamos es un pequeño volumen de sangre que permita a un investigador hacer algo. Bueno, pues que sepan que gracias a todos ustedes, aquí representados por este joven, podemos pasar de lo que son estos modelos a un modelo humano que nos va a proporcionar información que a veces puede no redundar en un beneficio directo a los pacientes, pero sí en el conocimiento de lo que es la enfermedad. Y para que vean un ejemplo, les voy a poner con algo que no todos, pero la mayoría conocerán bien. Porque este gen realmente lo conocen bien, el responsable de fiebre mediterránea familiar, que está bastante bien revisado en este artículo del 2019 y las imágenes que van a ver corresponden a este artículo. Es decir, en este artículo aparece en qué cromosoma está, el cromosoma 16, el gen tiene esta estructura y este gen da lugar a una proteína que es la proteína pirina que tiene esta estructura. Todo bien. No me interesa tanto esto. Esa proteína forma parte de este complejo que ven aquí, que al final lo que produce es inflamación, produciendo cantidades elevadas de interleuquina 1, aquí hay un error, y de interleuquina 18. Bueno, nada nuevo. ¿Qué ocurre? Resulta que se ha asociado esta estructura con diferentes enfermedades autoinflamatorias diferentes a la fiebre mediterránea familiar. No me interesa. Lo que me interesa es lo siguiente. ¿Ven? Esta es la proteína pirina. Y, claro, desde el año 97, un grupo francés y el grupo liderado por Dan Kastner, en una carrera competitiva, identificaron una serie de mutaciones que se encontrarían en esta parte de la proteína, que son las que generan fiebre mediterránea familiar. A partir del año 97, el estudio genético estaba disponible y cualquier mutación que se encontraba en este gen, automáticamente al paciente se le clasificaba como afecto de fiebre mediterránea familiar. Pero claro, en el 2014 nosotros publicamos esta, como en el 2004, 2005, pero después vino un grupo más potente que publicó esta mutación y resulta que son mutaciones en el mismo gen, en un lugar diferente, cerca, pero en un lugar diferente, pero la consecuencia no es, el cuadro clínico que generan no es fiebre mediterránea familiar, es otra cosa. A veces comparten ciertas manifestaciones, otras veces no, pero es una enfermedad diferente y tiene un patrón de herencia diferente. 2014, pero es que en el 2016 un grupo australiano de Seth Masters publica una tercera enfermedad diferente por mutaciones que están en esta otra región. Y no solo eso, sino que descubre el mecanismo por el cual se controla esta proteína. Incluso habría una cuarta por mutaciones somáticas, pero bueno, quédense. 3 enfermedades diferentes del mismo gen. Pero es que no ha acabado la cosa, porque, bueno, serían estas 3, ¿no? Pero claro, todavía no ha salido publicado, pero ya les adelanto que va a salir publicado. Una enfermedad que va a recibir el nombre de CHIVE-18, un nombre fatal, pero son pacientes que tienen
Enfermedad inflamatoria intestinal, mucha enterocolitis, ¿no? Tienen dolor abdominal, pero no el dolor abdominal que aparece en fiebre mediterránea familiar, sino que tienen, digamos, una forma más parecida probablemente a enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa. Tienen una anemia brutal, que es dependiente de transfusiones. Se les ha dado colchicina porque se han encontrado mutaciones en este gen, pero es ineficaz. De tal manera que todos necesitan un bloqueo de IL-1 como mínimo. ¿Qué ocurre? Se ha hecho el estudio genético y tienen 2 mutaciones en el gen MEF, pero una es una mutación muy especial que está muy frecuente en el Magreb, sobre todo en Egipto. Y esto no se conocía. Nosotros habíamos identificado una familia de Egipto y una familia de Marruecos, ambas portadoras, iban en el estudio. Pero cuando se ha hecho el estudio con muestras del paciente, resulta que se ha encontrado una cantidad, que producen una cantidad brutal, no de interleuquina 1, que era lo esperable, sino de interleuquina 18, que por eso aparece en el título. Claro, estos pacientes van bien con bloqueo de IL-1, pero es que ahora mismo en el arsenal terapéutico hay bloqueantes de interleuquina 18 y bloqueantes simultáneos de interleuquina 1 e interleuquina 18. Probablemente en cuanto salga publicada la enfermedad, que será en breve, probablemente se cambie este tratamiento a estos otros porque los controlan mucho mejor. Estamos hablando que aquí van más de 50 pacientes. O sea, es una enfermedad realmente frecuente, sobre todo en Egipto, pero puede estar aquí porque de hecho nosotros la hemos identificado. Fíjense, esto ha ocurrido con el gen MEF. Imagínase, o sea, en 20 años 4 enfermedades diferentes mínimo. Si esto lo empezamos a multiplicar por todos y cada uno de los genes, porque en algunos ya ocurre, claro, a mí no me extraña que haya médicos que nos dicen, Juancho, yo esto de las autoinflamatorias me doy de baja porque se ha hecho bastante complejo. Pero que sepan que esto solo se podrá saber conociendo bien la enfermedad, conociendo bien los genes y en algún momento teniendo acceso a muestras de los pacientes. Porque llega un momento que en el laboratorio tienes limitaciones y las muestras de los pacientes son importantes. De manera que quédense con esta idea. Lo tercero es que los tratamientos van a cambiar. Es decir, fíjense, esta imagen la han visto antes. Céntrense solo en interleuquina 1, que probablemente es de las más conocidas. Lo que ya no sé si conocen es que durante los últimos 20 años ha tenido todo este recorrido obteniendo o realizándose ensayos clínicos para obtener la indicación en artritis reumatoide, en los síndromes CAPS, en fiebre mediterránea, en síndrome de hiper-IgD, en el síndrome TRAS, enfermedad de Still del adulto, artritis idiopática juvenil sistémica, síndrome de Schnitzler, en el último es el COVID-19. Es decir, durante todo este tiempo ha habido investigación por detrás que ha terminado afortunadamente en obtener la indicación médica. Pero es que fíjense, del año 2022 todos estos compuestos tienen ensayos clínicos abiertos y son solo de la vía de interleuquina 1. Ahora multipliquen por el resto de citocinas o por el resto de inhibidores de vías, porque ocurre algo similar. No es que eso solo ocurra con interleuquina 1. Probablemente es una cosa que no se ve, pero esto probablemente llegará. Van a llegar bloqueadores del inflamosoma, bloqueadores de caspasa 1. Pero claro, vamos más allá. Es una enfermedad por un defecto de un gen. Ya en el 2021-2022 hubo ensayos, lo que digo yo, en células, que demostraron la eficacia de ciertos abordajes de terapia génica para una enfermedad, la deficiencia de ADA2. Estos estudios han dado paso a un ensayo preclínico en ratón. Es decir, antes o después habrá el salto también a humano. Esto es posible porque hay una fundación detrás muy activa, probablemente algunos la conozcan, la ADA2 Foundation, que realmente está apostando seriamente por cualquier cosa que tenga en relación con la enfermedad. Casos de pacientes, registros a nivel mundial, investigación básica de tratamiento, establecer unas guidelines para manejo de los pacientes. Es increíble lo que están haciendo. Es decir, esto que está haciendo una organización a nivel mundial, probablemente ustedes lo pueden hacer a nivel local, de manera más modesta, pero colaborando también con gente internacional. Ojo, que también hay lo que viene es la edición genómica, es decir,
estamos hablando que las enfermedades se producen por un defecto en un gen. Imagínense que ese defecto es esta banda de color rojo, ¿no? Como una cosa alterada. ¿Qué ocurre con la edición genómica? Pues básicamente son unas pinzas moleculares que cambiarían esto rojo por el color normal dorado. Es decir, son capaces de revertir el defecto genético. Y esto no es que sea una realidad, es que desde el 2021 ya se ha aplicado a ciertas enfermedades hereditarias. Va lento, pero es probable que, como la secuenciación, que al principio iba lento y luego se ha acelerado, puede que estas técnicas que hoy están disponibles en pocos sitios, puede que haya algún tipo de adelante técnico que lo haga de un uso masivo, ¿no? Entonces, habrá que estar atentos, pero claro, uno solo puede someterse a este tipo de experimentos a día de hoy si tiene un diagnóstico claro detrás, ¿no? De tal manera que por la parte de tratamientos vienen muchas cosas. Y luego un tema que no quería dejar de tocar es el Sistema Nacional de Salud, el que nos toca. Y más exactamente con los centros de excelencia. Probablemente conocen los CESURes, ¿no? Que son centros, servicios y unidades de referencia a nivel estatal. Hay algo similar, redes de excelencia a nivel europeo, y en algunas comunidades también hay las propias de la autonomía, ¿no? Pero básicamente, por ejemplo, a nivel de CESUR, en España solo hay 5. Entonces, una idea clara. Estos 5 centros no han sido seleccionados porque hayan visto casos de todos y cada una de las enfermedades, porque si ya les he dicho que de alguna hay 1 o 3 casos en todo el mundo, es improbable que hayan visto, no tienen experiencia. Es decir, no se designa un centro de excelencia porque haya visto casos de todos, tiene que tener una casuística mínima, sino porque tienen una forma de trabajar que de alguna manera les permite digamos, englobar todas las vertientes, sean de diagnóstico, de tratamiento, de investigación, de docencia, aspectos psicosociales, transición de niños a adultos. Es decir, tiene que haber desarrollado una forma de trabajar para poder ser nombrado. El objetivo es el lícito, equiparar la asistencia de alguna manera al nivel que uno espera de un centro europeo de primera línea, ¿no? Y, sobre todo, se ha generado una red oficial para consultar casos complejos, que esto viene bien porque los casos aparecen donde aparecen, no tienen que aparecer todos al lado de la Paz o al lado de la Fe o de Virgen del Rocío. Pero claro, hay cuestiones por resolver, es decir, tiene que haber una mejora de la gestión administrativa. Ustedes, como pacientes, tienen derecho a solicitar una visita en un centro CESUR, pero a la vez, esto es cierto, pero ustedes tienen dificultades porque tienen que ser derivados por el especialista y a veces la cosa no es tan fácil. La segunda es, en ocasiones el paciente vive, si vamos al mapa de España, si hay un paciente que vive en Asturias o en Galicia, el centro más cercano está a más de 500 kilómetros. Claro, cuando aparece una situación, una complicación aguda, no es práctico que tu médico esté tan lejos. Es decir, tiene que haber, esta distancia al domicilio obliga de alguna manera a que a nivel local tenga que existir un refuerzo y que ese hospital esté en estrecho contacto con el CESUR. Y probablemente estas son 2 cosas a mejorar. Pero por parte de los profesionales, ustedes también deben saber una cosa, y es que el reconocimiento de excelencia médica no va asociado con ninguna partida presupuestaria. Es decir, no hay dinero para más personal y en algunos centros puede haber una sobrecarga, pero sobre todo hay un problema serio de financiación de tratamientos complejos, de pruebas diagnósticas complejas, de equipos de apoyo, porque no solo es la parte médica, sino una parte psicológica, otra parte social, que como el presidente de la Asociación de Hemofilia ha dicho, el entorno laboral. Es decir, claro, si no hay partidas presupuestarias, uno puede tener mucha voluntad, pero llega un momento que uno no puede llegar a realizarlas, y eso tienen que ser conscientes. Y ya para acabar, porque si no me voy a ir de tiempo, dejar una imagen clara de 2 imágenes, como diciendo, aquí no estamos solos. Es decir, si hemos podido llegar aquí, en mi tierra de adopción sería esta la imagen, en la tierra de la que vengo sería este, es decir, es una labor de equipo y aquí juegan muchas personas. Yo estoy aquí en representación
médica, ustedes como pacientes, hay también psicólogos, es decir, hay muchas vertientes dentro de cada paciente, ¿no? Y cada uno tendrá que aportar de alguna manera lo suyo, y todo es, yo creo que bien recibido. De tal manera que la imagen final es de esperanza, ¿eh? No en modo alguno pesimista. Y bueno, gracias por la atención, y esta es, si alguien quiere escribir, tiene algún tipo de duda, pues no hay ningún problema. Bueno, pues buenos días a todos. En primer lugar, felicitar a estos FMF por estos 10 años de trabajo incansable por los pacientes y bueno, felicitarles por esta jornada y darles las gracias por invitarme hoy a estar aquí con todos ustedes. El motivo de estar hoy aquí surge un poco de la beca que se nos concedió a nuestro hospital a través y gracias a estos FMF y a través de SERPE y un poco, bueno, pues nos pedían informes, ¿no? Explicarnos a qué ha ido invertido el dinero y es muy difícil, o sea, es difícil para los profesionales entender todo esto de la investigación en enfermedades autoinflamatorias, cuanto más para gente que no se dedica a esto. Entonces, bueno, por lo menos intentar explicaros un poquito y acercaros un poquito a lo que es la investigación en este tipo de enfermedades y más en niños. Pues estoy hoy aquí para intentaros explicar algunos conceptos, ¿no? Lo primero que me gustaría contaros es las dificultades que tenemos para hacer investigación en pediatría, ¿vale? Para investigar en los niños hace falta mucha más financiación que en los adultos. Las inversiones tienen que ser mucho mayores y además después el mercado de los niños es mucho más pequeño que el de los adultos, con lo cual pues las empresas no siempre les interesa, ¿vale? Necesitamos una serie de requisitos éticos porque los menores están muy protegidos, se necesitan unos procesos muy largos para llegar a obtener los consentimientos éticos para poder hacer investigación en estos menores. Necesitamos del permiso de los padres, que no siempre están dispuestos a darlo, con lo cual esto hace que toda la labor sea mucho más ardua. Necesitamos infraestructuras, como ha contado el doctor Arostegui, pues necesitamos equipos multidisciplinares, hospitales grandes para poder llevar a cabo estas investigaciones. ¿Qué ocurre? Que muchas veces pues, lo que es mucho más fácil utilizar fármacos que están aprobados en adultos, utilizarlos en niños, pero no siempre las formulaciones son las adecuadas, las dosis, o sea que todo debe ser adaptado a los niños. Hay muchos menos investigadores en niños que en adultos, por todas estas dificultades que hemos dicho, no es tan atractivo, ¿no? Ni tan gratificador y además lo que ocurre en la edad pediátrica es que los pacientes están en continuo crecimiento y estamos hablando de muchas etapas. No es lo mismo hacer una investigación en un recién nacido que en un niño lactante que en un adolescente. Son diferentes grupos que hace todo mucho más complicado. Y después, pues como también avanzaba Juancho, pues necesitamos colaboración. O sea, esto no se puede hacer en un solo centro, necesitamos colaboración de diferentes centros, de diferentes entidades y esto también lo hace todo mucho más complicado. Para que os hagáis una idea, ¿no? Pues cuando de 10.000 ideas de qué medicamento puede ser utilizado para una enfermedad, pues al final solamente una de ellas ve la luz. O sea, que esto es un camino largo y arduo, ¿no? Lo que está más estudiado es para desarrollar un medicamento, pues hace falta primero una fase preclínica, ¿no? ¿Qué molécula o qué medicamento podríamos utilizar? Primero, como ha explicado él, pues lo utilizamos, lo probamos en el laboratorio en animales, después esto tarda mucho tiempo y mucho dinero, evidentemente. Después se pasa a utilizar en pequeños grupos, muchas veces sanos, para ver si son estos medicamentos seguros y después pasamos a una fase 2 y 3, que ya lo utilizamos en pacientes enfermos, en grupos más grandes para ver su eficacia y una vez que llega la aprobación con todo este camino, la aprobación por las agencias de los medicamentos y que ya se puede utilizar, no termina aquí la investigación. Hay que continuar la vigilancia de estos medicamentos que están ya en el mercado, con lo cual veis que es un largo camino, por no hablar de todo el dinero que puede costar. Y siempre pues intentamos, ¿no?, balancear, ¿no?, el derecho que tienen nuestros niños a estar protegidos y a no experimentar con ellos y el derecho que tienen a que tengamos una investigación en ellos y a que reciban los tratamientos adecuados y no los mismos que los adultos por no investigar con ellos.
para intentar mejorar todo esto que es tan difícil, pues sí que las leyes nos van amparando poco a poco. Y ya en el 2006 hay un reglamento del Parlamento Europeo que trata de equilibrar esto, y lo que hace es incentivar a todas las compañías que van a empezar con una investigación en un medicamento para adultos, les obliga a tener desde el principio ya un plan de investigación pediátrica que es revisado por una agencia y bueno, así también le dan una serie de incentivos económicos para que puedan no solo investigar en adultos, sino que este medicamento sea también, salvo que sea una enfermedad que para nada exista en niños, pero que sea siempre haya un balance con la investigación en los niños y que además todo esto sea transparente y se controle, ¿vale? Entonces, pues, la legislación nos va amparando poco a poco a la pediatría y esto ha hecho, pues, que afortunadamente el porcentaje de ensayos en niños vaya creciendo de un 8% antes de que saliera esta ley a un 12%. Cada vez hay en números absolutos más ensayos clínicos en pediatría y afortunadamente pues esto va dando lugar a nuevos medicamentos que tenemos disponibles con estudios de garantía en pacientes pediátricos. Y bueno, en este sentido, ¿no? Pues queriendo investigar y queriendo avanzar en los pacientes de reumatología pediátrica, la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica desde el 2013 da una serie de becas de investigación que son una gotita de agua en este océano tan complicado, pero que todo suma y que también afortunadamente pues contamos con la colaboración de diferentes asociaciones de pacientes. Aparte de Stop FMF, pues han colaborado con nosotros Moving For y Anadeju, y a lo cual, bueno, pues agradecemos esta aportación que siempre suma. La primera beca de Stop FMF se otorgó en 2017 y la siguiente en 2021. Y la nuestra, pues pudimos presentar los primeros resultados el año pasado en el Congreso de la SERPE de Valencia. Como ha comentado el doctor Aróstegui, pues nos animamos a pedir esta beca porque somos Centro CESUR, que ya ha explicado que bueno, son centros, servicios y unidades de referencia dentro del Sistema Nacional de Salud, que lo que trata es de mejorar esta equidad de los pacientes que tienen enfermedades raras y que puedan acceder a centros con una serie de garantías de calidad, de seguridad y de eficiencia. Y bueno, en el 2021 es cuando estos primeros centros CESUR para enfermedades autoinflamatorias se otorgaron en Clínic y Sant Joan de Déu, en Virgen del Rocío y en Valdebrón, y posteriormente se han otorgado en La Paz y en La Fe. Son los 5 que comentaba él anteriormente y bueno, que necesitamos para ello una serie de recursos e instalaciones. Es muy importante que tengamos también un soporte del laboratorio de inmunología y de genética para poder atender a estos pacientes. Y un equipo multidisciplinar con todas las... Esto no lo puede hacer uno solo, sino que necesita que en el hospital pues haya todas las especialidades y que podamos colaborar entre todos. Y bueno, ¿qué ocurre desde que somos Centro CESUR? Pues, y que nos llevó un poco a pensar en este proyecto de investigación. Pues que sí, que tenemos muchos más estudios genéticos en niños, nos han aumentado el número de estudios genéticos y que un tercio de estos estudios genéticos encontramos alteraciones, lo cual no siempre es bueno, nos vuelve un poco loco y de cabeza, como él ha comentado, ¿no? Entonces, la justificación principal de que nos llevó a hacer este estudio es lo complejo que es el diagnóstico de las enfermedades autoinflamatorias, ¿vale? Como venimos comentando. Lo primero que hay que hacer es pues hacer el diagnóstico diferencial con otras enfermedades mucho más frecuentes en niños, como son las infecciones, como son los tumores, como son las enfermedades autoinmunes, ¿vale? Pero, y bueno, como ya hemos comentado, hay 2 grandes grupos, las que encontramos una alteración genética, que son las monogénicas, y las poligénicas, que se diagnostican por criterios clínicos. Y esta línea es un poco como maldita para nosotros, ¿no? De cómo se van descubriendo las enfermedades genéticas y cómo esto crece exponencialmente y nos da muchísimos quebraderos de cabeza, porque desde que utilizamos estas técnicas de secuenciación masiva, que analizamos muchos genes y que además la recomendación es que se haga así para diagnosticar las enfermedades clásicas, ¿no? Las más antiguas que conocemos, las llamadas fiebres periódicas, que son el CAPS, el TRAPS, la fiebre mediterránea y el HITS. Lo hacemos con estas técnicas, con lo cual encontramos muchas alteraciones genéticas que
tenemos que interpretar, ¿vale? Entonces, pues es muy fácil si encontramos una alteración genética patogénica o probablemente patogénica que nos cuadra con la clínica, tenemos el diagnóstico. Si las alteraciones genéticas que encontramos son benignas o probablemente benignas, esto no está causando ningún problema, pero hay muchas que son de significado incierto, que no tenemos claro, que es casi como tirar una moneda al aire, no sabemos si están produciendo enfermedad o no. Y entonces, en este sentido, pues se han acuñado diferentes términos en el que hay un grupo grande de pacientes muy heterogéneos, muy diversos, que se ha intentado llamar SURF, síndrome de fiebre periódica indeterminada, pero que lo cierto y verdad son pacientes que no cumplen criterios de enfermedades autoinflamatorias poligénicas, como puede ser el FAPA, pero que tampoco lo podemos diagnosticar de ninguna de las monogénicas conocidas hasta el momento. O sea, el futuro no lo podemos adivinar. Y no solo pasa que se describen nuestras enfermedades, como ha comentado el doctor Aróstegui, también pasa que los síntomas del paciente pueden ir cambiando y al final pues se diagnostica una enfermedad autoinmune diferente o incluso los síntomas van desapareciendo y el paciente deja de tener síntomas, pero se ha quedado sin diagnóstico. En este sentido sí que se han elaborado una serie de criterios para intentarnos ayudar a diagnosticar a estos pacientes, ¿no? Cuando tenemos una genética más contundente, necesitamos menos datos clínicos y cuando la genética no es tan contundente, es más flojita, pues vamos a necesitar tener síntomas claros de esa enfermedad para poderlo diagnosticar. Con lo cual, siempre las variantes genéticas que encontramos hay que encuadrarlas con los síntomas que tiene el paciente. Hay que tener en cuenta si estamos ante una enfermedad autosómica recesiva o autosómica dominante, estudiar a la familia para poder interpretar esa genética, pero lo cierto y verdad es que muchas veces estamos ante este escenario, ¿no? Que es un poco lo que planteaba él antes, aunque el diagrama sea distinto. Tenemos muchos síntomas, fiebre, adenopatía, manchas en la piel, que son comunes a muchas de las enfermedades autoinflamatorias. Le hacemos el estudio genético y cuando nos cuadra genética y clínica, perfecto, pero estos son los menos. Hay muchas veces que tenemos muchos síntomas sin ninguna alteración genética encontrada o que encontramos una genética que no sabemos qué relación tiene con los síntomas del paciente y esta es la realidad que vivimos día a día. ¿Cómo podemos averiguar si esta genética es la que da los síntomas del paciente? Pues a través de los estudios funcionales, viendo cuáles son las alteraciones, la alteración de este gen que produce en el organismo que nos hace tener estos síntomas. El problema es que estos estudios funcionales no están disponibles de forma comercial en los hospitales, son estudios a nivel investigacional muy costosos, ¿vale? Las citoquinas, ¿qué son las citoquinas? Pues son proteínas de nuestro organismo que comunican al sistema inmune entre sí, ¿vale? Son las que hacen que las células del sistema inmune pues sepa si tienen que producir más inflamación. Las proinflamatorias son las que dicen al sistema inmune vamos, 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 hay que ponerse en marcha, bien por infecciones o bien por otras causas, y las antiinflamatorias son las que dicen ahora hay que parar, ¿vale? Y estas proteínas que están circulando por nuestro organismo son las que comunican y las que hacen que el sistema inmune se ponga en marcha o no. ¿Qué ocurre? Pues que se elevan, como hemos dicho, por muchos estímulos, no solo por infecciones, por un traumatismo, por otra serie de cosas, pone en marcha estas citoquinas. ¿Y qué ocurre? Que aumentan en sangre, pero rápidamente se degradan, con lo cual determinarlas en sangre, pues a veces es difícil saber los niveles que tenemos en sangre porque enseguida suben y enseguida bajan. ¿Qué nos planteamos en nuestro trabajo de investigación? Pues que determinar el perfil de citoquinas en los pacientes en los que pensábamos que tenían una enfermedad autoinflamatoria, pero que con la genética no habíamos sido capaces de diagnosticarlo, pues el determinar estas citoquinas nos podía ayudar en el diagnóstico de estos pacientes. Entonces, nuestro objetivo fue determinar este perfil de citoquinas en este grupo de pacientes en el que no habíamos tenido una genética confirmatoria en los más frecuentes, en la fiebre mediterránea, en el TRAPS y en el CAPS. Como hemos dicho que en sangre no era muy reproductible porque enseguida suben y enseguida bajan, pues a través de la sangre de los pacientes lo que hicimos fue separar los monocitos, cultivarlos y en esos monocitos cultivados en el laboratorio estimularlos y ahí sí medir la citoquina, ¿vale?
y hicimos el grupo de pacientes que tenían esta genética que no sabíamos muy bien qué significado tenía, y sus familiares, que algunos tenían genética positiva y otros negativa y con diferentes tipos de síntomas. Obtuvimos 29 muestras de 13 pacientes y de sus familiares, de los cuales 22 presentaban mutaciones, y se analizó por familia y al grupo entero, ¿vale? El grupo de pacientes, pues por ejemplo, la mediana os puedo decir que antes y después de estimular no había variaciones, pero claro, ahí estamos mezclando pacientes con genética positiva, con genética negativa, con síntomas y sin síntomas, ¿vale? Entonces lo que hicimos es ir viendo un poco familia por familia qué ocurría, y os traigo algunas familias como ejemplos para que os hagáis a la idea. Este paciente tiene una mutación en el gen MEF de la fiebre mediterránea familiar, una sola mutación que se considera de significado incierto. Empezó con los síntomas con 2 años y los síntomas sí que son compatibles con una fiebre mediterránea familiar. De hecho, el paciente está con colchicina y está bien controlado. El padre, la mutación esta la había heredado de la madre, que la madre no tiene ningún síntoma. Esto nos lo encontramos con cierta frecuencia en la clínica. Cuando analizamos sus citoquinas, vimos que después de estimular, tanto el paciente como la madre, que tenían la misma mutación, elevan el mismo tipo de citoquinas. ¿Veis? La que tenéis en rojo. En esta otra segunda familia, por ejemplo, en la que tiene 2 mutaciones de fiebre mediterránea familiar, el paciente, que las había heredado de la madre, es una paciente un poquito complicada porque tiene además una enfermedad autoinmune, una vasculitis, pero sí que tenía clínica compatible con una fiebre mediterránea familiar. Y vemos que, pues curiosamente, vemos que la madre que está asintomática con estas mutaciones, encontramos una elevación de citoquinas, las mismas en la madre y en la paciente. Esta otra familia que tiene una mutación, el paciente tiene una mutación de las consideradas patogénicas de la fiebre mediterránea familiar. Pero, sin embargo, este paciente, la clínica es de FAPA, no tiene clínica de fiebre mediterránea familiar. Y el padre, que es el que le había transmitido la mutación, ningún síntoma. Cuando hacemos el perfil de citoquinas, no elevan, ninguno de ellos elevan citoquinas. Esta otra familia, en la que tienen todos, tanto la madre como los 3 hermanos, una mutación TRAPS, que se discute mucho, de momento es una variable de significado incierto, que parece que no produce demasiados síntomas. Esta familia, bueno, el paciente, los síntomas que tenía no eran síntomas sistémicos, no tenía fiebre ni brotes, lo que tiene es una artritis crónica, que está diagnosticada una artritis idiopática juvenil, y uno de los hermanos también. Y cuando hicimos el perfil de citoquina, pues ninguna se elevaba. Y bueno, así fuimos viendo un poco, las familias no todas cuadran tan bonitas como las que yo os he contado, hay muchas que no cuadran nada, ¿vale? ¿Y qué nos empezamos a plantear? Pues bueno, que teníamos un grupo muy heterogéneo de pacientes, pero que es nuestro día a día, con diferentes síntomas, con diferentes tratamientos y con diferentes mutaciones. Y que probablemente también influye mucho en el momento en el que hayamos hecho la extracción. No es lo mismo que estuviera con síntomas que sin síntomas, que estuvieran con tratamiento o sin tratamiento, con lo cual esto nos dificultaba mucho interpretar los datos. Y además, pues claro, de cada mutación o de cada síntoma teníamos una N muy pequeña. Y bueno, un poquito por dónde vamos a seguir. Creemos que para seguir tratando de arrojar luz a este grupo de pacientes cuyo diagnóstico es muy difícil. Queremos seguir haciendo estudios funcionales porque pensamos que es donde puede estar la respuesta y nuestro servicio de inmunología ha obtenido recientemente una beca FIS, ¿vale? Entonces ahora vamos a estudiar en este mismo grupo de pacientes, pero en vez de estudiar las citoquinas, que son proteínas, vamos a estudiar como el paso intermedio, vamos a intentar estudiar el ARN, que es la información que tienen los genes antes de fabricar proteínas, tiene que, a través del ARN es donde va la información para fabricar estas proteínas. Entonces, el estudio ahora, pues pretendemos hacerlo en este ARN, en esta información intermedia, que es la que determina qué proteínas se van a fabricar. Y nada más, quería, bueno, contaros lo difícil y lo costosa que es la investigación en estas enfermedades
que bueno, que al fin y al cabo nuestro estudio es de pocos pacientes y heterogéneo y difícil de interpretar, pero bueno, que ahí están esos datos y que pueden ser de utilidad, pero que necesitamos seguir avanzando y estudiando tanto para el diagnóstico como para saber cuándo los pacientes están activos o están controlados de su enfermedad, y que probablemente este estudio pues, nos va a ayudar a elegir los mejores tratamientos para estos pacientes. Y que bueno, que la investigación es la forma de avanzar, y que necesitamos, como hemos coincidido los dos, equipos multidisciplinares y recursos para seguir avanzando en este sentido. Agradecer pues, a todas las familias que han participado en el estudio, que se han brindado a participar, y que en ellos espero que redunde todos los beneficios que vayamos obteniendo de las investigaciones. Gracias de nuevo a Stop FMF por apoyar estas investigaciones. Gracias al servicio de inmunología nuestro, que es el que ha hecho todos los estudios, y gracias a la SERPE, porque lleva ya mucho tiempo fomentando las becas de investigación. Y nada más, muchas gracias.